Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Voy a degollar. Buenas tardes, buen mediodía, buena mañana, depende si ya se levantaron, si no se levantaron. Otro programa, otra edición de La Mecha. Nos encendemos juntos y juntes. Buen mediodía, Fede. Buen mediodía, buen día para mí, como digo todos los lunes, porque yo todavía no comí. Y me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, porque tengo un viaje largo. Bueno, ¿cómo están? Hoy es un programa que vamos a hablar de los medios de comunicación. Ya vamos a ir con una llamada rápida, a ritmo de relámpago. Siempre quise decir esto en la radio en vivo. Pero antes sí. Tenemos un notición, porque no somos dos, sino que somos tres. Tenemos un... O sea, notición para vos. Capaz que no es tan notición, exageré un poco. Pero bueno, tenemos un invitado que va a estar acá conduciendo con nosotros, que es Bruno López. Bienvenido. Muy buenos días para toda la audiencia, buenos días para todos, Fede, Gianni. Bueno, la verdad que un gustazo la invitación. Somos parte de esto, en realidad. Sos parte del equipo, pero lo que vamos a contar es que probablemente en los siguientes programas también seamos tres, y tanto con tu presencia como con la de otros compañeros y compañeras. Porque todos tenemos responsabilidades y es cierto, tenemos que cubrirnos también. Exactamente, el maestro Tabar está haciendo jugar suplentes, entra en la cancha, a ver qué onda, el toque de pelota. Hay un recambio. Pasamos ahí del día que conduje solo como 10 minutos hasta a tener mucha gente de sobre. Eso es una factura que llegué tarde, me encantó. Perfecto. Bueno, muy bien. No sé si sabrán, ahora no vamos a hacer ronda de noticias porque tenemos una llamadita en vivo. En los días pasados, la semana pasada, la Universidad de la República, o la anterior, ya no me acuerdo, la Universidad de la República tomó una resolución respecto a la ley de medios que se quiere discutir, se está discutiendo y se va a pasar a aprobar en el Parlamento, que modifica la ley de servicio de comunicación audiovisual anterior. Y bueno, tiene, según lo que expresa en la resolución del CDC de la universidad, algunas cosas que no constituyen avances, sino que son retrocesos en los derechos a la información de la ciudadanía. Y para ello vamos a conversar con Federico Barreto, que es representante por el orden de egresados en el Consejo Directivo Central de la universidad, que nos va a estar contando acerca de esta resolución. Federico es licenciado en comunicación y, como dije, es representante del orden de egresados. ¿Estás ahí, Fede? ¿Cómo anda, tocayo? Un placer compartir este mediodía con ustedes. Y muchas gracias. Traslado mis buenos días para toda la audiencia, que somos varios los que no hemos almorzado todavía. Bueno, bienvenido, Fede. Muchas gracias. Como bien decía Fede, fue la semana pasada que el Consejo Directivo Central de la Universidad decidió expedirse sobre la discusión de actualizar o de modificar, reformar la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios. Sí. Es un tema suficientemente pesado, suficientemente que genera un impacto notorio en la calidad democrática del país, por lo que la universidad entendió que debía colaborar en el debate público, como así lo establece su Carta Magna, y al mismo tiempo establecer algunos planteos con respecto a los valores que defiende y que en este caso están comprometidos. De hecho, textualmente el CDC comunica al Parlamento que el proyecto de ley a discusión no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación. Y vaya si es una manifestación pesada. Sí, sin duda. Una ley que en principio contaría con el aval de la coalición de gobierno para aprobarla por lo pronto en los próximos meses, pese a algunas discusiones que se están dando a la interna. Bien, sí, en la parte de los resuelves dice textualmente:
advertir al cuerpo legislativo sobre aspectos sensibles y de impacto del proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual. Digamos, la resolución va en el sentido de, bueno, esto se está discutiendo públicamente y nosotros como, con el rol que nos asigna la Constitución como universidad, advertimos sobre los perjuicios que esto podría traer a la pluralidad y a la libertad de expresión. Exactamente. En el correr de la resolución, que en la medida que tengan tiempo y les interese el tema, los invito a leerla, porque es muy precisa. O sea, nos tomamos el trabajo de poder establecer punto a punto cuáles eran los artículos que se modificaban a través de la ley vigente, de la propuesta de ley, cuáles eran los artículos de la ley vigente que quedaban por el camino. Pero en resumen, sí, lo que nosotros identificamos son notorios retrocesos en materia de derecho de las audiencias, infancia, periodistas, retroceso en materia de pluralismo de voces, producción nacional, libertad de expresión, también un notorio debilitamiento en la institucionalidad y en los mecanismos de transparencia que tiene la ley vigente a la hora, por ejemplo, de asignar nuevas frecuencias, monitorear los cambios de propietarios en las frecuencias comerciales, o incluso ver en qué aspectos se incumplen las normativas vigentes a nivel del país en materia de protección de las audiencias, por ejemplo. Y también otro punto que es de los más sensibles tiene que ver con los amplios márgenes de concentración mediática que permite este nuevo proyecto. O sea, lo que se avecina es que cada vez más canales estén en menos manos. Y eso es un problema para la calidad democrática, sin duda. Imagínense si a la hora de llamar a un delivery o pedir comida solo pudiésemos elegir entre McDonald's, Burger King y alguna otra, digamos. Bueno, sin duda afectaría nuestra dieta. En este caso, lo que se compromete es el pluralismo de voces, la libertad de expresión y la calidad democrática. Y, por último, en este breve resumen, también hay una notoria ausencia de política pública referida a los procesos de digitalización y convergencia tecnológica de los medios de comunicación, ¿no? Si bien se dice que la ley vigente es anticuada y que es necesario legislar sobre Internet, en el actual articulado no hay nada que se expida sobre este tema, salvo el artículo 48 tan famoso, vinculado a la posibilidad de que, por ejemplo, cableras puedan vender Internet, y que en su momento se manejó la posibilidad de que se utilice la infraestructura de Antel, pero bueno, es uno de los temas en debate. En resumen, es una ley regresiva y es por eso que tanto la universidad como las organizaciones sociales han llamado la atención sobre esta discusión. Respecto a lo que decías sobre las cableras, sería una forma también de traspasar un negocio que está en manos de Antel, como es el negocio del servicio de Internet, a, en realidad, los dueños de los canales privados, porque son quienes en la práctica, más allá de que en el interior, hay alguna diferencia, pero también son dueños de gran parte de los cables del interior, en la práctica se traspasaría ese negocio a los que ya tienen concentrados los medios de comunicación. Sí, es sabido. En la práctica, ¿no? Claro, es sabido que en Uruguay son 3 familias las que manejan las mayores porciones de propiedad de medios audiovisuales en nuestro país, y en el interior también, a través de distintas propiedades, también tienen una presencia importante. Además, a eso se le suma algo que no es tan común en el mundo, que son los propietarios de los canales privados y radios privadas, los que además manejan la mayor porción del mercado de televisión por cable. Entonces sí, si además a eso le agregáramos la posibilidad de vender Internet, sería un problema. Sería un problema, incluso países que uno no asociaría con experiencias socialistas o de izquierda, como son Estados Unidos o varios países de la Unión Europea. En ningún país de esos se da una situación de concentración mediática como la que vivimos en Uruguay, y que se vería aún más agravada de aprobarse esta ley, que, insisto, tiene, por lo menos en el texto original, planteadas márgenes de concentración incluso superiores a los que permitía la dictadura cívico-militar en nuestro país. O sea que, sin duda alguna despertó enormes alarmas en la comunidad técnica, en la comunidad social, sobre lo que esto permite. Y además, no quise extenderme mucho, pero lo que sí está claro es que los temas de convergencia tecnológica hacen que esta discusión sea realmente anticuada. Hoy
no es raro que los uruguayos veamos cruzar por el cielo los satélites en fila de Starlink, que parecen estrellas que se mueven. Bueno, esos son servicios de Internet por satélite que muy probablemente en pocos años ya están vendiendo sus servicios en todo el globo. China está desarrollando los propios. O sea, estamos dando una discusión para tal vez pagar algunos favores acá a la interna o poder hacer buenas cuentas en la política chiquita de nuestro país, cuando en realidad por el cielo nos están pasando por arriba y no hay nadie que esté discutiendo esos temas, no solo en Uruguay, sino en toda la región. Y enrabado con eso, de alguna manera, vos decís, bueno, se complejiza muchísimo lo que tiene que ver con toda esta temática, pero lo que hace el gobierno o lo que pretende hacer en esta ley, en realidad es mercantilizarlo, o sea, desregularlo para que el mercado, digamos, tenga más peso. Y algo que es tan complejo y que se necesita una discusión democrática y general tan importante por la complejidad de lo que se viene y de lo que ya existe, digamos, se deja librado a la buena del mercado. Sí, ese tal vez sea el punto principal del nuevo proyecto de ley, que retrocede en materia de regulación pública y controles sobre el espectro radioeléctrico, que recordemos, es un bien público. Lo que hacen los canales y las televisoras abiertas es usufructuar una concesión que la ciudadanía hace, ¿no? Y bueno, eso en la ley de medios se pide bastante, pero por eso es importante plantearlo como espacio público y es un debate que debería ser independiente de las voluntades del gobierno de turno. De hecho, la ley vigente establece que exista una comisión honoraria de servicios audiovisuales, establece mecanismos de transparencia a la hora de generar traslados en la propiedad de estos medios. Bueno, todos esos espacios, esa institucionalidad que daba transparencia a la propiedad de los medios radioeléctricos, bueno, desaparece. Directamente no queda una sola institución con participación social a la hora de debatir estos temas públicamente, e incluso también, aunque da para otra entrevista en particular, se retrocede notoriamente en materia de regulación o legislación respecto a los medios públicos. También existían buenos mecanismos para tratar de avanzar a medios públicos de calidad. Bueno, en este sentido también se retrocede, y bueno, es un tema que despierta varias alertas y lamentablemente en contexto de pandemia, en donde tantas discusiones se están dando en paralelo y donde deberíamos tener la concentración puesta en temas mucho más urgentes, están pasando por abajo del puente una legislación que compromete seriamente la calidad democrática del pluralismo de voces y, ¿por qué no?, también la libertad de expresión en nuestro país. Sin dudas. Fede, uno de los puntos que aparecen en la nueva ley es la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual. ¿Podés explicarle más o menos a la audiencia en qué consiste ese consejo y por qué es tan importante que se elimine? En realidad, esto, ¿en qué influye que se elimine? Bueno, justamente es uno de los temas a los que hacía mención recién de forma un poco general. La ley vigente en lo que intentó avanzar fue en generar un esquema institucional que permitiera que no fuera solo el gobierno el que tuviera ascendencia y poder de definición sobre el espectro radioeléctrico. Se trataba de tener el aporte de la academia, las universidades públicas y privadas, los propios empresarios, la sociedad civil, para generar un control, un contralor, una legislación con respecto a los servicios de comunicación audiovisual que fueran más autónomos e independientes. Queda mucho por avanzar. De hecho, tanto en la Universidad de la República como en lo personal, lejos estamos de considerar que la ley vigente es la mejor ley posible. De hecho, incluso además habría que agregar que lamentablemente la ley vigente se aplicó poco y nada. O sea, es una ley de medios aplicada a medias, porque durante los gobiernos del Frente Amplio hubo varios artículos o varios planteos que no se implementaron al 100% y eso de alguna forma condiciona también el debate actual. Pero bueno, pasamos de una ley de medios a medias a una ley de medios que parece estar hecha a medida para los intereses de los grandes empresarios de la comunicación nacionales, e incluso abre la puerta para la extranjerización de los medios de comunicación, que bueno, quien tendría de aprobarse esta ley todas las capacidades para decidir o desestimar, digamos, el poder absoluto sería el poder ejecutivo. Todas las posibilidades de participación de la sociedad civil, la academia, los propios empresarios, la sociedad civil, quedaría eliminada en el texto actual, y es una de las cosas en las que nosotros más llamamos la atención.
Fede, Bruno por acá, una preguntita bien cortita para ir liquidando. ¿Qué hay del proceso de construcción de esta ley? Porque a diferencia quizá de la ley 19.337, si mal no recuerdo que es la anterior, 307, tuvo un proceso muy amplio y abarcativo de participación social, de la academia, de empresarial también en la construcción de la ley. ¿Qué hay en este caso de ese proceso? ¿Cómo viene siendo? ¿Qué cancha le han dado a la universidad en eso? Sí, son procesos que podrían ser hasta antagónicos, digamos, porque supongo que algunos recordarán que el periodo de discusión de la ley de medios vigentes fue muy largo, e incluso una vez aprobada también se demoró bastante su implementación a partir de varios recursos de inconstitucionalidad que presentaron los canales privados o los propietarios de los canales privados, que demoraron la implementación por lo menos durante 3 o 4 años en el gobierno de Tabaré Vázquez. Recién se empezó a implementar la mayoría de los puntos sobre finales del anterior gobierno. Y eso recursos de constitucionalidad que en su mayoría no prosperaron, en su enorme mayoría, digo, vale decirlo también. Sí, es difícil decir si fue la enorme mayoría o no, pero bueno, hay varios puntos que no me quiero meter para que no se nos vaya el tiempo, pero sí, fue un problema. Pero lo que sí es cierto, pese a ello, es que fue el proceso de elaboración de la ley vigente fue muy rico, o sea, participaron el gobierno, por supuesto, pero también las universidades públicas y privadas, UNESCO, participaron los propios empresarios. Andebu, por ejemplo, tenía una presencia constante y una vez aprobada la ley vigente fue reconocida por organismos internacionales como una buena ley que ampliaba la democracia, la calidad, el pluralismo de voces, que bueno, después por estas razones que veníamos comentando no se terminó de implementar en su totalidad, pero incluso podemos decir que pasó el test de constitucionalidad, porque de todos los recursos que se hicieron, que si no recuerdo mal fueron como 80, en solo 2 artículos se estableció que había alguna inconstitucionalidad y en otro artículo se estableció inconstitucional sobre algunos de sus literales. O sea, fueron observaciones muy reducidas y poco importantes con respecto a la totalidad de la norma. De hecho, desde la Suprema Corte de Justicia se planteó en su momento que la norma había pasado el test de constitucionalidad. Por eso cuando hoy vemos que algunos políticos plantean que tenemos una ley que es inconstitucional, están faltando a la verdad. Y hoy lo que tenemos es lo que se podría denominar un carpetazo del Poder Ejecutivo, que quería aprobar esta ley de medios como una de sus prioridades. Bueno, recordemos que fue la ley de urgente consideración, la ley de presupuesto en su momento, y ya en diciembre del 2020, del año pasado, se quería aprobar de apuro esta ley de medios. Ahí creo que la mayoría saben que eso despertó varios cortocircuitos a la interna de la coalición de gobierno, y tanto desde el Partido Colorado como desde el Cabildo Abierto se plantearon algunos obstáculos, y al día de hoy sigue trancada la negociación, siendo probablemente uno de los puntos que despierte más diferencias políticas al interior de la coalición. Es curioso que casi ninguno de los canales privados ni de las radios privadas estén cubriendo esta discusión cuando seguramente sea de las más interesantes en materia política. Sin duda. Bueno, Fede, conversando con vos nos damos cuenta que da para más todo este tema, pero te agradecemos por el tiempo y bueno, nos despedimos para la próxima, quizás haya otra instancia donde poder profundizar y seguir profundizando en esto, que es muy importante para la discusión de esta nueva ley. Sí, te agradecemos pila y bueno, te dejamos llevar al niño al jardín. Tal cual, tengo que hacer los últimos aprontes ahí, el almuerzo y todas las gestiones para llevarlo, pero bueno, me alegra mucho que podamos conversar de estos temas con ustedes, con la audiencia, porque lamentablemente ha tenido mucho menos atención de la que merecería, y lamentablemente creo que no es casual, que hay muchos intereses comerciales y privados que están interesados en que no se discuta de estos temas porque son directamente beneficiados. Así que cuanto mayor comunicación y más plural haya sobre estos temas, mejor le vamos a hacer a la democracia. Desde ya que estoy a la orden para todo lo que precise. Gracias totales, Fede. Gracias, Fede. Vamos arriba. Un saludo. Saludos para todos. Chau, chau, Salud. chau. Solo grito que junté, desde su ensabacien, uno más se acerca al día. Hoy decime dónde vas, que te pienso ir a buscar cuando muera esta agonía. Bueno, ahí teníamos la
la palabra de Federico Barreto. Sí, justamente es de lo que va el programa, ¿no? De esto que quizás no es casualidad que los medios no estén cubriendo la discusión de la nueva ley de medios que se quiere instaurar. Y muy importante también lo que planteaba de que la que tenemos vigente no es suficiente, pero sin embargo la que se intenta aprobar es un retroceso para la democracia y para la libertad de expresión también. Sí, sin duda. Bueno, hoy va a ser un programa bastante intenso. Tenemos sí. ahora la palabra de Gabriel Mazarovich, que estuvo conversando con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo por el tiempo que se tomó para conversar con nosotros. Que seguramente Y bueno, nos está escuchando. seguramente nos está escuchando. Y bueno, teníamos un programa de media hora, ya estamos en una hora y ya estamos apretados de vuelta, así que estamos, al igual que el gobierno, estamos haciendo bien los deberes, ¿no? Manden mensajes a nuestras redes a ver si la hora sigue siendo insuficiente, porque quizás pasa eso, ¿viste? Bueno, vamos con el primer audio en el que, bueno, le preguntábamos a Gabriel sobre la estructura actual de los medios de comunicación en la sociedad. Los medios de comunicación son parte del poder. Algunos cuentan y los periodistas les encanta que les digan que son el cuarto poder, el que controlaría los otros tres poderes. Es mentira eso. Son parte del único poder que existe, del poder económico, del poder de concentración sobre la sociedad y sobre la gente. La derecha, que es la expresión política de los sectores dominantes, nunca perdió el poder, ni en Uruguay ni en América Latina. Mantuvieron la propiedad de la tierra, mantuvieron la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, de los comercios, de la distribución. Y ahora, con el triunfo en las elecciones, le agregaron la administración del Estado, que era lo que la izquierda le había logrado quitar. En términos de espacio de poder, digamos que la izquierda y el movimiento popular uruguayo le habían logrado quitar la administración del Estado y además sus propios espacios de construcción, de organización, de presencia, que son los otros espacios de articulación donde le implicamos el poder al oligarca. Los medios de comunicación se han mantenido de ese lado y cualquier intento de democratización de la sociedad implica también la democratización de los medios de comunicación. ¿Por qué decimos esto ahora? Uruguay tiene un sistema de medios de comunicación que se puede definir con tres palabras y un concepto. Las palabras es concentrado, privado, comercial y extranjerizado. El concepto es que es una voz, es impresentable, es antidemocrático, es impresentable para la sociedad democrática uruguaya, así como es impresentable para cualquier estructura democrática, es una de los problemas, de las dificultades a sortear para cualquier proyecto emancipador. O sea, está pensado para trabar, cuestionar y activar en contra, trabajar en contra de cualquier proceso de transformación democrático de la sociedad. Te prometo que me quedo. Si peleo sé que puedo remontar. Chiquito, chiquito, chiquito. No voy a escuchar. Muy bien, ahí teníamos la primera parte de lo que charlamos con Gabriel. Y bueno, vamos ahora a la segunda parte en la que un poco Gabriel nos hace un repaso también de cómo se obtuvieron las licencias actuales de las radios y de la televisión y profundiza en eso, en ese planteo de analizar a los medios de comunicación como parte de la estructura de poder. ¿Les parece? Perfecto. Adelante. Nadie concursó, nadie presentó ningún proyecto, nadie tuvo que pagar ningún cambio de jornada. Se le entregaron a diputados fracasados, esposas o esposos de diputados fracasados, financistas de campañas de la derecha, que se hicieron de esos proyectos para sí. En Uruguay hay un sistema capitalista, la propiedad privada está reconocida en la Constitución, y funciona el capitalismo para todo, salvo para los medios de comunicación. La propiedad de los medios de comunicación es feudal, es aristocrática y hereditaria. Entonces los medios de comunicación son parte del poder en un doble sentido. Nosotros somos marxistas, en un doble sentido. El más común, el más comentado, es que generan sentido común dominante,
Gramsci, construyen consenso social, construyen hegemonía, construyen ideología. Solo un ejemplo. Hay 60 muertos por día en Uruguay en la pandemia. Vamos más de 4.000 muertos. Ustedes imagínense si esto le pasara a un gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo estaríamos? Seguramente tendríamos móviles de los canales de televisión desde los cementerios, tendríamos las emergencias de los hospitales todo el tiempo con esta situación. Y hoy no lo tenemos así y está colocado de esa magnitud porque el problema es que tienen que sostener el discurso y la práctica social del gobierno de derecha donde las muertes no importan y lo que importa es la acumulación del capital. Entonces, en ese sentido de la construcción de hegemonía y de sentido común dominante, es un ejemplo muy interesante. Pero el problema es que no es solo eso. Los medios de comunicación son parte de las telecomunicaciones y las telecomunicaciones son uno de los rubros económicos principales de acumulación del capitalismo actual. Del capitalismo de la atención, del capitalismo de datos, que acumula fundamentalmente a partir de eso. Y esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual intenta sacar de Antel, privatizar de Antel el principal aspecto de acumulación hacia el futuro, que es la transmisión de datos. Hoy la transmisión de datos implica en Uruguay 400 millones de dólares al año, y ya es el 40% de la facturación de Antel. Para darles una idea, el 45% de la telefonía celular. Por lo tanto, es el crecimiento más grande y quieren sacarle esos 400 millones de dólares de Antel y llevárselos ellos. Por eso quieren que vendan los cables la transmisión de datos de Internet. Entonces, estamos hablando de esa concentración de poder. Nunca hubo esa concentración de poder, así como le hablábamos de la concentración en pocas manos en el Uruguay, de los medios de comunicación y de cómo es la práctica social. En el mundo eso es terrible. Hay 10 empresas que generan el 92% de los contenidos que consumimos en el mundo entero. Hay un espejismo de libertad en Internet, donde si nos fijamos, por ejemplo, solo en datos, en el buscador Google, en América Latina, el 97% de las búsquedas se hace por Google. Es decir, nunca una sola empresa había sido la ventana de entrada del mundo para el 95% de las personas que buscan allí. Nunca jamás se había logrado eso. No lo soñaron ni los emperadores romanos, ni los faraones egipcios, que tenían ese poder, soñaron con tener ese poder sobre el conjunto de la humanidad. Voy a estar los ojos abiertos para ver. Bueno, ahí teníamos la palabra de Gabriel Mazarovich, con una afirmación contundente al final de que el nivel de concentración de los medios de comunicación no fue soñado ni por el Imperio Romano. Creo que es un tema que va a dar para otro programa, porque sin duda tanto la entrevista a Federico Barreto como estos audios de Gabriel, que no es que lo tenemos secuestrado en un aljibe y por eso se escucha tan mal. Está bien. No, Pero lo que pasó fue, hay que explicarle a la audiencia, por favor, lo que pasó fue que la gente de grandes medios de comunicación de este país nos sabotearon el audio. Sí. Boicot. Porque estamos pegando donde duele. Va por ahí. Sí, es un sabotaje. En realidad, nos atendió trabajando y lo agradecemos muchísimo por el tiempo que se tomó para nosotros y sabemos que es algo que va a dar para otros programas, porque ahora tenemos la entrevista con Radio Pedal, que vamos a hablar de lo mismo, pero no de lo mismo exactamente, sino de los medios alternativos, etcétera. La concentración del poder de los medios. Exacto, pero de este aspecto más legal y más, digamos, desde el punto de vista del poder y de la economía, de la parte económica de los medios de comunicación, creo que va a dar para otro programa, tanto la parte económica como sus aspectos legales, ¿no? Por supuesto. Sin Sin duda, duda que sí. Y el vínculo también que tiene con la clase política incluso, ¿no? Hay, ¿no? Un poco lo que también Gabriel comentaba, como muchos hasta trabajadores y directivos de algunos medios importantes con este gobierno, que antes eran gente, comunicadores independientes, entre comillas, pasan a ser personajes de primera plana, ¿no? O por lo menos a ocupar posiciones importantes como técnicos o intelectuales orgánicos del gobierno que tenemos. Sí, ellos podrían decir también que pasó a la inversa. Creo que
todos los gobiernos lo tienen, pero bueno, sí, resulta llamativo que parados en esa posición de neutralidad, Ahí después está el asunto. Ese es muchos el tema. actores lo pierdan, digamos. Una cosa es ser un militante periodístico, ¿no? Hacer periodismo militante y decirlo descaradamente. Otra es agarrar y fingir neutralidad cuando de neutralidad hay poco. Sí, exacto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya venimos con la última entrevista, que es a compañeros de Radio Pedal. Se acerca el día. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Zona Oeste. Este y todos los viernes, Voces del Oeste. Un encuentro en cada esquina del barrio. Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy. Un aporte social desde el municipio a viernes 18 horas en Fénix 1330 AM. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Yo que siempre fui de los que juran, te prometo que me quedo. Si peleo sé que puedo remontar. Chiquito, chiquito, chiquito. No voy a escuchar a los de afuera. Voy a entrarle de primera y a contarte que soñé. Bueno, seguimos acá en La Mecha. Como decíamos, tenemos la última entrevista con compañeros de Radio Pedal. Estamos con Valentina y Alejandro. Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Bueno, vamos a estar acá con Bruno. Fede en este momento está haciendo tarea de filmación y de transmisión, así que si nos quieren ver por Instagram, estamos por ahí. Bien. La primera pregunta que tenemos para este medio como Radio Pedal es ¿cómo surge la idea de crear un medio independiente? ¿De qué conversación o cómo nace eso? Creo que Alito es el indicado para arrancar y yo lo engancho en el medio. De los pioneros, ¿no? Radio Pedal surge de la disconformidad, surge del no encontrar un espacio donde se pudieran realizar la cantidad de cosas que hoy se pueden hacer en Radio Pedal. No significa que hoy no existan otros espacios donde sí se puedan, pero en aquel entonces, en el 2014, 2015, se sentía una ausencia, una falta de espacios donde poder comunicar, donde poder acceder
donde poder tener palabras, equipos, donde poder trabajar de forma horizontal, de poder trabajar de forma colaborativa. Y la cuestión se dio a partir de empezar a charlar, de empezar a juntarse, de empezar a tener reuniones, de plantear ideas y de que esa idea se vaya sumando a otra y así generar una bola de nieve de ideas hasta una primera instancia que tuvimos una reunión general en el sótano de la Andorra, donde empezamos a vernos las caras entre todas las personas que de alguna manera nos habíamos involucrado en esta idea que se había ido conectando y de ahí ya tomó una vida propia tremendamente colectiva, horizontal, donde nos dimos cuenta que teníamos como muchas carencias y muchas faltas y muchísimo por aprender por delante. Así fue que al año y poco con Vale Machado empezamos también a ir a viajar a Buenos Aires, a empezar a aprender de otros emprendimientos similares a los que nosotros anhelábamos, pero que acá no encontrábamos experiencias como esas. Entonces, decidimos establecer un periodo de aprendizaje para luego también poner en práctica e ir experimentando y creando y perdiéndole el miedo a equivocarse. Sobre todo eso, ¿no? Una cuestión que sucede mucho en los medios de comunicación es el error y el hachazo en la cabeza cuando te equivocás. Bueno, queríamos que Radio Pedal fuese un lugar habilitado al error para perder el miedo y poder construir. A mí me había pasado muchas veces de decir, pucha, si hubiese existido un lugar así cuando yo tenía 18 y 19, cuando era estudiante de comunicación y no encontraba un lugar donde decir, quiero estar en un lugar donde me sienta tranquilo, de poder aprender y donde no me sienta explotado y donde no sienta que me están ni botijeando ni usarme de todas mis horas de trabajo que son valiosas y pagarme 0 pesos o no tenerme en caja. Y así fue donde nos dimos cuenta que charlando con otras personas, muchas de las personas que nos habíamos formado en distintos medios, habíamos sido tremendamente explotados en los medios de comunicación. Y queríamos que eso no sucediera acá. Recién hablábamos con Gabriel, ¿no? Con los aportes que nos hacía el compañero, y una de las cosas hablaba, él ponía como los medios de comunicación, además de ser un actor que juega en esto del escenario de poder, también es un actor que es eminentemente un gran negocio, ¿no? Extrae un plusvalor notable de la gente que trabaja en los medios de comunicación. Entonces, creo que por ahí, ¿no? Lo que ustedes están diciendo también conecta mucho con el aporte de Gabriel. Pero, ¿qué características tiene el proyecto de Radio Pedal? No es solamente una radio, ¿verdad? Digo, para que también la audiencia pueda conocer a cabalidad. Bien, lo interesante de Radio Pedal era un poco, como hacía la introducción Ale, que empieza siendo un medio de comunicación, pero el proyecto se va transformando a medida que entran nuevas personas, nuevos compañeros, nuevas compañeras, y a partir de las nuevas ideas ese proyecto va tomando diferentes formas. Radio Pedal hoy es un montón de cosas, mañana puede ser otro montón de cosas a partir de lo que las personas planteen, discutan, decidan y construyan. Arrancamos como una radio online, con un portal web bastante tímido. Ese portal web se ha ido también desarrollando y cambiando, ha mejorado. Le empezamos a dar mayor importancia a lo que tenía que ver con los textos escritos. Entraron compañeras dedicadas a la fotografía, compañeros dedicados al audiovisual. Entonces, dentro de la comunicación empezamos a trabajar como varias patas, no solo la de la radio. Luego nos mudamos en el año 2017. 2018 nos mudamos a un lugar muy grande, hicimos una apuesta muy arriesgada, nos la jugamos, fue una locura lo que hicimos en realidad, pero finalmente nos salió bastante bien porque abrimos de alguna manera como un espacio donde no solo estamos los compañeros y compañeras del colectivo Pedal, sino que ahora trabajamos junto a otros colectivos, porque compartimos este espacio con otras cooperativas, otros colectivos de trabajo. También empezamos a abrir el lugar como eventos socioculturales, toques de banda, ferias de libros independientes, música emergente. Después también eso terminó decantando y se transformó en proyectos más sociales, por ejemplo, con toda la crisis que se destapó en 2020, económica y sanitaria, también empezó a funcionar una olla, que es la olla Pedal. Ahora hace muy poco está funcionando unas ferias de productos orgánicos en coordinación Pedal con una cooperativa de alimentos agroecológicos, que de alguna manera parecería que son cosas como aisladas o separadas, pero todo tiene una línea de fondo y nosotros lo decimos siempre muy ambiciosamente, pero hay que ser ambicioso a veces con algunas cosas para lograr los pequeños cambios. Y nosotros estamos convencidos de que hay un mundo
que se puede cambiar y que puede ser diferente, y todos estos proyectos de alguna manera tienen que ver con eso, no son cosas aisladas y que no tienen nada que ver una con otra, sino que hay una convicción en el fondo de todo esto, que además nosotros estamos convencidos, y por eso también, además de por todo lo que dijo Ale, surge la radio, es que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Hay alternativas para la comunicación, hay alternativas para la alimentación, hay alternativas para la solidaridad, y bueno, y eso es un poco lo que intentamos hacer, aunar, coordinar, trabajar con alternativas y crear las alternativas que sean posibles de transformar. Bien, esto que plantean de los medios alternativos, de ser un medio que tiene redes con otros colectivos, no tanto en la comunicación, capaz contarle a la audiencia o explicar brevemente por qué es importante que esto surja en lo que hablábamos hoy más temprano, como medio para hacerle frente quizás a los medios hegemónicos explotadores que traía Alejandro. Uno de los caminos también de pensarse diferente es eso, los otros medios son mi competencia, los otros medios alternativos. ¿Estoy compitiendo por la primicia con ellos? ¿Estoy compitiendo o nos sumamos? Si le va bien a los otros medios alternativos, ¿a mí me va a ir bien? Es como otra forma también de encararlo y de sentir para con el otro. Incluso a la interna de la radio, los distintos programas. Si le va bien a los otros programas, si de repente el otro programa tuvo una entrevista que yo quería o que la tenía proyectada hace tiempo y la hizo muy bien, ¿me tengo que poner contento o me tengo que enojar? Me tengo que poner contento. Exacto. Y si yo entiendo a la comunicación también como una militancia, si a otro medio de comunicación dice y manifiesta y comunica algo que realmente está bueno y que sí, capaz que también me hubiese gustado comunicarlo yo, de repente lo puedo complementar desde otro lado, pero no tener ese recelo o esa enemistad, incluso entre los mismos periodistas y otros medios de comunicación. He trabajado en otros medios y he tenido compañeros que no me pasaban un teléfono. Claro. Eso no queremos que sea así. Entonces, desde la pequeña escala, desde compañeros de trabajo hasta personas que estamos trabajando en el mismo rubro. Cuanto mejor le vaya a mis colegas, también mejor me va a ir a mí. Intentamos que venga por ahí la cabeza. Y lo mismo en entender redes. Somos medios de comunicación alternativos, comunitarios, como se le quiera llamar. También nosotros tenemos un tema ahí de qué somos, si somos alternativos, comunitarios o qué. Ajá. Que en definitiva capaz que tampoco importa tanto, pero nos paramos desde un lugar similar de la vida conceptual y tenemos problemas comunes y tenemos problemas similares. Entonces también para afrontar desde un punto de vista macro, juntarme con las personas que tienen mis mismas dificultades o mis mismos problemas, si se quiere, frente a una ley o frente a la situación económica o frente a determinadas personas o medios o lo que fuere, me sirve juntarme, nos suma, juntamos fuerzas. Entender el concepto de lo colectivo como potencial transformador aplicado a todos los ámbitos de la vida es lo que nosotros también militamos. Y me parece que es por ahí el camino. Sí, definitivamente, esto como de lograr cambiar el paradigma de la competencia por el paradigma de la colaboración, que en estos términos así parece como una cosa muy teórica, pero un poco es esto que está diciendo Ale. Entender que además cuando somos proyectos e iniciativas alternativas, comunitarias, populares, ahí podemos discutir ese concepto y ver dónde estamos, es necesario que estemos juntos. No hay manera, o sea, nosotros por separado, solos, no somos nada. Un medio de comunicación hegemónico sí, porque es una empresa, porque tiene dinero, porque tiene influencia, porque tiene poder. Ese poder es político, es social, es económico. Nosotros no tenemos ese poder, no lo queremos tener, no lo ambicionamos en absoluto. Queremos ir por otro lugar y ese lugar solo tiene fuerza cuando somos muchos, estamos juntos y estamos unidos. Solos, no. El camino entendemos que no es solo, siempre es acompañado. Bien, y en el panorama actual, en la situación actual que vive el país, ¿ustedes ven un escenario, por ejemplo, podemos hablar tanto del nuevo gobierno como también de otras variables, ven un escenario más favorable o menos favorable para el desarrollo de este tipo de proyectos con una cabeza alternativa, comunitaria, popular? No sé cómo se ven ahora, cómo lo vienen experimentando, en fin. Bueno, hay como, podemos hacer una lectura desde dos lugares. Una es como
la cuestión de contexto político o social. Yo creo, y esto es personal, pero en realidad no sé tampoco si hemos como hablado mucho del tema, que no es favorable, pero también hay que decir que nunca fue favorable para los medios de comunicación. Siempre fuimos salmones, ¿no? Siempre. Pensemos en los medios comunitarios y en la lucha que tuvieron que dar los medios comunitarios de tantos años para lograr tener una ley que los habilite a ser legal y a partir de ahí poder salir juntando las monedas que podían. Bueno, fácil para los medios alternativos nunca fue. Hoy creo que tampoco lo es. De hecho, creo que nunca hubo una política activa como de incentivo. En esto, cuando hablamos de democratizar los medios, no entendemos a veces muy bien como qué significa ese concepto, si es democratizar el consumo de alguna manera, que yo tenga acceso a verlo, o si es democratizar la actividad en los medios, el ser emisora la producción, de los medios. de contenidos, ¿no? Seguro. Exactamente. Y eso es algo que en realidad no ha sido, siempre ha sido una lucha de los pueblos, digamos, ¿no? De la sociedad civil, de los movimientos sociales. Nunca ha sido una meta de ningún gobierno. Habrá habido mejores, peores políticas, más, menos dinero, las cosas sí es verdad que cambian según los gobiernos, pero nunca ha sido algo que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, a nivel contexto sociopolítico, yo creo que no estamos en un buen momento, ni lo estuvimos tampoco cuando arrancamos, esa es la verdad. Nosotros siempre hicimos todo a pulmón, con esfuerzo y con convicción. Siempre que decimos con esfuerzo, no queremos venir a llorar acá como, bueno, nosotros, viste, que laburamos 15 horas. No, nosotros lo hacemos porque queremos, porque estamos convencidos que esta es una de las maneras y uno de los aportes que podemos hacer a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Y por otro lado, lo que sí hemos visto es que cuando las cosas se agudizan un poco más, tanto sea como a nivel político, a nivel económico, cuando las crisis se agudizan, a veces sí las personas empiezan a buscar otros lugares, las personas que pueden, que tienen la posibilidad, que tienen el acceso, empiezan a buscar otros lugares por donde conseguir información, ¿no? Cuando todo empieza a ser como, bueno, un poco quizás hasta polarizado, ¿no? En esto de las dicotomías, pareciera que tenemos que escuchar esto o esto y en el medio no hay nada. Se abre también un público o personas que empiezan a buscar determinadas cuestiones, proyectos sociales, que les interesa arrimarse, que entienden que pueden hacer su aporte. Entonces, de alguna manera, a veces las crisis, aunque no voy a decir esto de que crisis, no sé qué idioma es oportunidad, porque esto es también bastante conflictivo, las crisis a veces sí nos abren algunas ventanitas, por lo menos para entender que la unión entre nosotros es lo que nos puede llegar a sacar de algunos problemas o conflictos, o quizás no solucionarlos, pero los vamos a vivir mejor si estamos juntos de alguna manera o trabajando en algún proyecto común que si estamos aisladamente. Ale, ¿vos querías decir algo? No, sí, un poco eso, pero también pensar desde el punto de vista económico, se generan dificultades. Hace 6 años atrás, cuando se formó la radio, vivíamos en un momento económico más próspero que el actual, no es novedad, y había mucha gente que también tenía tiempo para poder dedicarle a un emprendimiento que no le iba a brindar un ingreso económico. Hoy, todos y todas estamos saliendo a buscar 7 trabajos, teletrabajar desde donde sea para poder... Y eso te está restando energía para poder dedicarle a un emprendimiento como este. Sí, eso es otra realidad, pero también existía, esto es una opinión mía, en el 2014-2015, cuando nos empezamos a juntar, también una especie de disgusto, descreimiento de la clase política, ¿no? Yo creo que veníamos de una cantidad de años de una militancia, de una izquierda, de un gobierno, y una vez que llegó y pasaron años, a la gente se le empezó a caer un poco ese ideal y empezó a decir, juntémonos, que sin banderas políticas, porque la cosa también viene por otro lado, la militancia social viene por otro lado. Y creo que generó un terreno fértil ese descreimiento para que surgieran una cantidad de organizaciones sociales impresionantes, entre ellas Radio Pedal, que tendió y encontró de alguna manera un nicho o apuntó justamente a hacer red, a tender redes en toda esa paleta gigantesca de organizaciones sociales, y lo sigue siendo hasta hoy, y eso terminó generando cierta credibilidad en el proyecto nuestro. Creo que tenemos ahí como un bastón fuerte de credibilidad que no es menor y que tenemos que cuidarlo también, y eso se cuida con responsabilidad y con tiempo de trabajo, tiempo que ahora está costando tener. En fin, es como una gran cadena en la que se empiezan a desbalancear algunas cosas, como lo fue siempre, y hay que estar atajando 1000 aristas distintas.
Nos comentaban bueno, que cuando surgen en realidad los desafíos siempre estuvieron, los problemas económicos también, y hoy más temprano mencionábamos la nueva ley de medios que se intenta sancionar, y una de las cosas que conversábamos con Fede antes es el hecho de que la ley hoy en día ya es insuficiente, pero sin embargo quizás la nueva implica un retroceso. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto con esta ley que entró ahora la semana pasada y que intenta discutirse para aprobarse por la coalición? Bueno, la verdad es que primero aclarar que no somos unos grandes estudiosos de esa ley, que es una ley muy grande, muy pesada, que a veces las leyes para entenderlas hay que tener como algunos conocimientos previos. Sí nos hemos informado, sí las hemos leído, además han pasado personas por Radio Pedal que hemos entrevistado sobre el tema. Nada, principalmente lo que más asusta es la concentración de medios, en esto de que venimos hablando de que los medios hegemónicos, si queremos llamarles, son empresas, no solo son empresas, sino que son conglomerados de capitales, porque a veces son diferente plata que sale de determinados lugares o asociaciones. Bueno, esto concentraría aún más en menos manos. Hay muchos estudios en Uruguay, además históricos, que muestran la concentración de medios. Habilitaría a determinadas personas o determinadas empresas a tener más frecuencias de las que tienen, tanto de radio como de televisión y de cable. Para nosotros, particularmente, esta es mi opinión, pero entiendo que es compartida por muchos compañeros, la concentración siempre de capital, de riqueza, de poder, no estamos de acuerdo. Intentamos, en esto de socializar y democratizar, que las cosas se redistribuyan. Eso es lo que entendemos, por lo pronto, por justicia o por justicia social. Entonces, siempre que una ley apunta a una concentración, a que pocas personas puedan manejar las cosas, no estamos de acuerdo, y sobre todo cuando estamos hablando de la comunicación, que es muy importante, para nosotros es esencial, y por esto tenemos este proyecto hace 5 años y militamos hace 5 años, porque nuestra realidad es mediada, o sea, por más que seamos personas muy críticas, por más que elijamos qué consumir, nuestra realidad siempre es mediada y la influencia que tienen sobre nosotros es muy grande, además de lo anterior que decíamos de las influencias políticas, ¿verdad? Y otro tipo de influencias que tienen. Entonces, siempre que se tienda a la concentración y no a la redistribución de algo, bueno, nosotros eso no podemos apoyarlo, verlo como algo positivo para nuestro país. Sí, bien. Una de las reflexiones que me vienen con respecto a esta ley también es pensando en la ley, bueno, en la ley vigente, que es una ley que llevó muchísimo concretarla, aplicarla, publicarla y demás, pero sobre todo costó mucho, creo yo, en mi opinión, la voluntad política de hacerla real. Sin dudas. La ley que tenemos vigente tiene una cantidad de instancias de participación, de intercambio, desde las instituciones de derechos humanos hasta nosotros. Si quisiéramos, tiene órganos que permitirían la participación. Y me parece que eso sería algo fantástico a nivel de redacción. Pero no existió la voluntad política de que se aplicara todo eso. Yo creo que si se hubiese aplicado fehacientemente todas esas instancias de participación, hoy tendría esa ley una estructura tal y una potencia que sería mucho más difícil tirarla abajo. Estamos hablando de una ley que tiene cerca de 200 artículos, se cambia por una que tiene 60, si no me equivoco. O sea, se está simplificando algo que realmente es complejo, porque justamente la comunicación de un país, los medios de comunicación, es algo muy complejo y elaborado y que tiene que ser así. Pero bueno, creo que faltó eso, faltó por supuesto aplicar, sin ir más lejos, la cuota de la concentración, que duró años y no se aplicó, y si no se aplicó, bueno, ahora ya es tarde. Me parece que ahí hay una experiencia interesante a analizar de una ley que podría haber sido muy buena, pero no se ejecutó. Por voluntad política, por fuerzas, por presiones, no lo sé, pero no se ejecutó. Y hoy creo que estamos pagando las consecuencias. Bueno, para finalizar, una pregunta que en realidad le cuenten a la gente, dónde los pueden escuchar, cómo, en qué consiste, digamos, el proyecto actualmente de Radio Pedal y del colectivo Pedal. Bueno, nos pueden escuchar en radiopedal.uy. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Pedal UI. Acá vamos a hacer la distinción porque Pedal UI es como se denominaría el colectivo y todas las actividades. Radio Pedal sería como la parte radial de este gran colectivo. Porque es medio confuso porque cambiamos de identidad hace poco y nos generó. Que nuestra casa, nuestro lugar se llama Casa en el Aire.
convivimos con varios proyectos, entonces es Casa en el Aire, un espacio colectivo, Radio Pedal y Pedal Todo. Exacto. Bueno, ahí tenemos varios programas que actualmente están al aire. Tenemos La Persiana, que es como un programa de la radio, que es un periodístico matutino. Y después hay un montón de programas más que no los voy a nombrar todos porque seguro me voy a olvidar de uno y eso no está bueno. Pero ahí pueden encontrar nuestra grilla, pueden leer nuestras notas. Nuestra casa siempre está abierta, vamos a decir la dirección, es en Palermo, San Salvador 1510. Uno puede arrimarse, tocar timbre, si encuentra gente adentro, que por lo general hay. Puede ir a conversar, plantear ideas, decir cosas. Siempre estamos abiertos a escuchar, a recibir críticas. Esto es importante, nosotros tenemos nuestra casa y nos gusta usarla. Y siempre preferimos que las cosas sean personalmente o en nuestra radio y no tanto en redes sociales, por ejemplo. Eso es interesante saber, que si nos plantean o algo por redes sociales, a nosotros ahí nos cuesta un poco como seguir esa conversación y además decidimos también a la vez no tener como mucho intercambio por las redes, solo lo básico, porque nosotros estamos dispuestos a conversar y construir con la gente personalmente. Entonces siempre están todos invitados a arrimarse ahí. Y Alito, ¿algo más que quieras agregar? Desde un comienzo siempre fuimos entre 40 y 50 personas, entre las personas que participan de una forma muy intensa a, bueno, una participación un poco más satelital. Siempre estuvimos en esa cantidad de personas y ha ido rotando toda esa cantidad de gente y ha ido mutando, como decíamos, el proyecto, y no tenemos miedo en que en un futuro el proyecto Pedal sea algo totalmente distinto a lo que es ahora. De hecho, ojalá así sea. Por eso siempre decimos que cualquier idea bien defendida va a ser bien recibida en Radio Pedal. Bueno, perfecto. Notable. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría cerrar con una frase que les leí en sus redes, que es el pensar en colectivo, construir en colectivo y vivir en colectivo, que me parece que aplica con todo lo que estuvimos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, Valentina. Gracias a ustedes. Voy a celebrar